El ataque del 20 Supremo sería demencialmente poderoso. De hecho, era sin lugar a dudas el ataque más masivamente destructivo que se había lanzado en el torneo hasta ahora. No obstante, él mismo no sería tan desalmado como para borrar de la existencia a su oponente, pues había dado el suficiente tiempo de reacción para que Goku Infinity lograra usar todo su poder en defenderse. Este yacería derrotado en el suelo, alegando que era increíble. No tenía sentido que un ser tan poderoso como él existiera, puesto que fue más allá de la infinidad con una técnica diseñada para que nadie le hiciera frente, y aún así había sido derrotado con claridad. El 20 Supremo extendería su mano para ayudarlo a levantarse, respondiendo que no había mentido. Genuinamente era hasta ahora el oponente más poderoso al que se había enfrentado. Eso por lo menos hasta que la existencia le mandara un rival a la altura de sus capacidades. El Super Saiyajin Infinity sin dudas también era monstruoso, pues con poco tiempo podía adaptarse y pelear superando absolutamente a todo. Goku Multiversal le diría que de todas formas agradecía que no lo eliminara, pues no tenía por qué contener su ataque. El 20 Supremo respondería que no estaba aquí para aniquilar a nadie, sino con el propósito de mantener la existencia en pie. Es así como Goku le diría que este decidiría quedarse, pues además de esperar el resultado de la pelea de Cell Butcher, este quería saber cómo le iría al 20 Supremo en semejante torneo. El tercer combate estaba finiquitado, dando como ganador al Super Saiyajin 20 Supremo. Muchos en las gradas dirían que el resultado era el que casi todos esperaban, pero el desarrollo de la pelea fue caso aparte. De haber llegado en esa forma al torneo, el Super Saiyajin Infinity sería otro de esos pesos pesados que absolutamente nadie querría enfrentar. Si alguien así pudo acorralar por momentos al 20 Supremo, pues era más que evidente el poder infinito que éste tenía. Todo estaría listo para el cuarto combate. Era muy difícil pensar que alguien pudiese superar el listón tan abrumadoramente alto que el 20 Supremo y el Infinity habían dejado, mas esto no era un torneo de exhibición ni por el espectáculo. Esto era para buscar a los mejores de la existencia. Por lo tanto, tanto Gamu como Yamo se llamarían a los dos siguientes combatientes, los cuales serían nada menos que el Super Saiyajin 16 y al guerrero llamado Zaiko. Goku, Vegeta y Gohan Misty dirían que era cierto, ellos habían sentido la presencia de Zaiko en el torneo, pero debido a los demás abrumadores poderes que estos sentían no le habían prestado la suficiente atención. Estos verían que era un Zaiko que no estaba transformado, por lo que les causaría una gran intriga lo que este podría mostrar. Además, Goku recordaría que estos ya se habían enfrentado antes pero en versiones diferentes. En ese entonces Zaiko había alcanzado el Super Saiyajin 6, pero temía que ni con eso podría hacerle frente a semejante monstruo. Estos ya estarían en la arena de la inexistencia, donde lógicamente el más confiado sería el Super Saiyajin 16. Este diría que habían seres monstruosos por doquier en ese torneo, habiendo unos que como esos últimos no quería toparse en primera ronda, mientras que otros podrían significar un interesante reto. Lamentándolo mucho, también había escoria en ese lugar, por ejemplo ese Zaiko. Llegados al caso, el Super Saiyajin 16 sí que podía representar uno de los mayores eslabones del torneo, pues su poder era sencillamente abrumador. Su presencia era desagradable y causaba mucha mala impresión en todos por la densidad de su maldad. Sin embargo, este debía enfrentarse a un oponente que a todas luces era infinitamente inferior. Zaiko yacería inexpresivo, con una mirada fija pero vacía en dirección al Super Saiyajin 16. Ambos tenían una presencia extraña, por lo que era seguro que este no sería un combate convencional. El Super Saiyajin 16 en ese caso preguntaría fríamente si quería dar el primer paso. De igual manera, lo único que cambiaría en este combate sería el inicio, pues el fin ya estaba definido desde el momento en el que anunciaron la pelea. Zaiko sin un ápice de inseguridad le respondería que hiciera lo que le viniera en gana, pero había que empezar ahora. El Super Saiyajin 16 diría que era bastante valiente para andar abriendo la boca, por lo que en ese caso le demostraría lo superior que era. El Super Saiyajin 16 comenzaría lanzando un inmenso ataque de energía en forma de Kamehameha, el cual impactaría de lleno en Zaiko, que parecería ni siquiera tener la intención de defenderse. El ataque, como era de costumbre ya en el torneo, sería de magnitudes dimensionales. Desde las gradas todos estarían sorprendidos, pues el ataque debía por lógica simple haber pulverizado a Zaiko. Quizá no reducirlo a nada, pero definitivamente este estaría sin reacción en el suelo. El daño que Zaiko había recibido sido definitivo. Este no poseería ningún tipo de reacción y estaría totalmente derrotado en el suelo.
Este combate en inicio estaría finiquitado, pues todos en las gradas verían que era imposible que alguien se recuperara de eso. Aún así, seres como el 20 Supremo, Omega, y pocos más notarían un detalle importante y que estaba a simple vista. El cuerpo de ese guerrero llamado Zaiko aún estaba en una pieza. El Super Saiyajin 16 se acercaría a él, comentando que era una escoria bastante resistente a decir verdad. Era demasiado creer que sobreviviera a semejante ataque. Para hacerlo aún más increíble, Zaiko se levantaría con todas las dificultades posibles intentando dar un golpe al Super Saiyajin 16, el cual no le haría absolutamente nada. El demonio del poder le diría que era realmente patético, y que ni siquiera valía la pena torturarlo antes de aniquilarlo, pues sería un gasto de energía que no tendría ningún sentido. Este notaría que Zaiko pasaría de formar un puño a tomar la cara del Super Saiyajin 16, diciendo que no lo subestimara pues este combate apenas comenzaba. El Super Saiyajin 16 encolerizado se lo quitaría de encima propinándole una paliza de proporciones monumentales. Esto parecería más bien una masacre, pero todos comenzarían a notar que algo estaba cambiando. Ese sujeto llamado Zaiko era cada vez más resistente a los golpes, haciendo de esto una exageración. Goku Mystic diría que nadie más que él comprendía el inconmensurable potencial de Zaiko. Directamente, al igual que de Miyari, podría llegar a ser el Saiyajin con mejor genética. No obstante, en su estado base, por poderoso que éste fuese, debería ser reducido a polvo en un instante. ¿Cómo era posible que aguantara una paliza de semejante magnitud? El Super Saiyajin 16 diría que ya le había comenzado a molestar intentando destruir por completo a Zaiko de un solo golpe. No obstante, el Saiyajin modificado no solo resistiría semejante ataque, sino que además lo detendría por sí mismo. Este diría que realmente era increíble, pero después de todo tenía razón. Su cuerpo estaba diseñado para ser el más poderoso y gracias a seres como él lo conseguiría. El Super Saiyajin 16 preguntaría a qué demonios se refería, a lo que de manera totalmente increíble Zaiko de un momento a otro emularía a la perfección el poder de su rival transformándose en Super Saiyajin 16. Nadie podía creer lo que estaba pasando, pues esto sería infumablemente repentino. Tanto que parecía que este ya poseía esa transformación. Zaiko se pondría en guardia diciendo que era increíble. Ese poder era algo que jamás podría haber imaginado ganar solo, pero ahora era realmente suyo. O bueno, al menos de manera momentánea. En este caso sería Takama el que se percataría de todo, diciendo que Zaiko poseía la habilidad de emular el poder de su rival con solo tocarlo. Es una habilidad bastante arriesgada, pues nada te garantiza el poder llegar a ese punto, y mucho menos teniendo enfrente a alguien infinitamente superior a ti. Aparentemente solo era algo temporal, pero lo que lo mantenía intrigado era pensar cómo demonios había aguantado ese primer ataque. Es decir, se notaba a leguas que el poder de Zaiko antes de comenzar el combate era ridículamente bajo en comparación a todos en ese torneo. No tenía el más mínimo sentido que soportara semejante descarga de energía que podría haber aniquilado dimensiones enteras. Zaiko lo explicaría posteriormente, comentando que era un ser interesante. Este poseía un poder creciente infinito, pero él mismo estaba al alcance de cualquiera que pudiera soportarlo. Goku Mystic lo comprendería al instante, diciendo que entonces era gracias a sus ojos. En aquellos momentos donde este se había enfrentado cara a cara con el Super Saiyajin 16, este lo había maldecido con sus ojos. Dicha maldición busca corromper el alma de cualquiera que lo mire directamente, dándole el poder del Super Saiyajin 16 pero volviéndolo loco irremediablemente. Seguramente Zaiko había dominado dicha maldición en algún punto antes del combate, pudiendo asimilarla poco a poco antes del mismo. Es por ello que este había soportado el poderoso ataque del Super Saiyajin 16, y teniendo encima la suerte de poder tocarlo para asimilar su poder. Vegeta en este caso preguntaría si aún así esto no sería meritorio de que explotara por no tener un cuerpo preparado para él mismo, así Goku comentando que el poder del Super Saiyajin 16 no sobrecargaba el cuerpo, sino que corrompía el alma irremediablemente. El ejemplo perfecto era él mismo, pues se supone que al momento de gestarse el Super Saiyajin 16 este era inicialmente un Super Saiyajin 7. Por lo tanto, no era un poder que sobrecargara el cuerpo ni nada por el estilo. Además, de ser así, dudaba bastante que Zaiko no tuviera un cuerpo capacitado realmente. El Super Saiyajin 16 estaría enfurecido, preguntando si realmente se creía más poderoso solo por ser una vil copia del mismo. Zaiko diría que obviamente era superior a él.
Ninguno de los seres presentes en ese torneo sería tampoco prudente de pelear con tanta soberbia. Evidentemente no podía ser inferior a alguien tan estúpido como él. Zaiko iría a toda marcha contra este, desgarrando el espacio-tiempo con su velocidad. Aparentemente no solo había emulado el poder del Super Saiyajin 16, sino que además podía manejarlo con extrema facilidad. Tal cual como si esto fuese lo más normal para él. La batalla sería apoteósica, pues lo que más sobraba en la misma era la ira encarnada de cada uno. En principio estarían totalmente igualados, pues ambos realmente poseían el mismo tipo de poder. Estos se detendrían un momento, así el Super Saiyajin 16 preguntando si acaso no se iba a desgastar. Zaiko diría que no esperaba que un demonio o ser dimensional antiguo fuese capaz de sentir miedo. Gracias a ese poder también conocía su historia, y la de aquel demonio antiguo llamado Tengu. Realmente sentía pena por él, pues no era más que un parásito buscando un cuerpo ajeno para cumplir sus caprichos. El Super Saiyajin 16 diría que guardara silencio, pues en algún momento ese maldito demonio sería erradicado y el control de todos los infiernos sería suyo. Zaiko mantendría la calma, entendiendo que en este torneo, la voluntad de un guerrero es sumamente importante. Es por ello que ir desquiciando aún más a su rival era probablemente la técnica correcta. El Super Saiyajin 16 de Zaiko sería una locura total. Su poder iba mucho más allá de la lógica, siendo indiscutiblemente su versión más poderosa jamás vista. Goku Mystic aún así vería extraño todo esto, pues qué versión de Zaiko era esa, y por qué tenía una habilidad tan específica y soberanamente poderosa. El Super Saiyajin 16 estaría bastante harto de la situación. Este admitiría que de estar en la existencia como tal, haría polvo cualquier dimensión donde estuviera solo para quitarse de encima a ese miserable. Su poder al igual que el suyo también se acrecentaba constantemente, por lo que era pelear con un espejo. Otra cosa también era cierta, y es que Zaiko contaba con la fortuna de que en el lugar donde se desarrollaba el torneo era la misma inexistencia. Gracias a ello, el Super Saiyajin 16 no podía seguir absorbiendo dimensiones, acrecentando su poder de manera exagerada. Estos estaban a una escala similar, en donde cada uno tenía las mismas posibilidades de eliminar al otro. El Super Saiyajin 16 aún así parecía conservar una leve ventaja, básicamente por su forma tan errática de pelear. Sin embargo, Zaiko iría equiparándose lentamente a todo, logrando revertir esta situación. El Super Saiyajin 16 diría que esto era insensato. Ese maldito no tenía derecho a tener tanto poder, y menos si este no le pertenecía. La desesperación del mismo comenzaría a ser evidente y a consumirlo de gran manera, diciendo que no le permitiría a ningún gusano miserable el arrebatarle su poder. Este comenzaría a expulsar esa densa energía de color rojo que lo caracterizaba, haciendo temblar todo ese sitio. Zaiko, quien hasta el momento se había mantenido estoico ante toda la situación, diría que no podía creer que aún así escondiera tanto poder. El Super Saiyajin 16 diría que él era el más poderoso. No había un miserable ser en la existencia que tan siquiera se acercara a sus habilidades, y lo demostraría ganando este torneo y obteniendo el poder absoluto. Este saldría disparado ante Zaiko, desarrollando la misma técnica de movilización dimensional que los anteriores participantes también habían mostrado. En esta ocasión, el Super Saiyajin 16 volvería a tener mucho más poder que Zaiko, quien apenas podía defenderse de sus ataques. Este no entendía cómo, pero el poder de ese sujeto había cambiado de un momento a otro. De hecho, ya no parecía el mismo y emularlo no era algo que pareciera buena idea. Zaiko tomaría distancia, lanzando un poderoso ataque de energías que impactaría de lleno en el Super Saiyajin 16, quien no haría esfuerzos en evadirlo, pero aún así recibiendo gran daño, quien le propinaría un fuerte golpe a Zaiko que lo haría caer desplomado al suelo. Este diría que lo sabía que era más fuerte y aunque copiara miles de veces su poder, lo alcanzaría. Zaiko en el suelo vería que este se había vuelto completamente loco, pero su aura era extraña. Llamó y le preguntaría a Damu que si había visto eso, a lo que Damu diría que evidentemente. Ese sujeto había perdido la pelea por sí mismo. Justo cuando el Super Saiyajin 16 iba a dar el golpe final, quedaría petrificado delante de Zaiko. En su cuerpo comenzarían a aparecer cientos de grietas negras fragmentándolo y haciéndolo finalmente polvo. Nadie entendería lo que había pasado en esta ocasión, pues este tenía la pelea ganada aparentemente. Ni siquiera los más poderosos lo entenderían. Los primordiales preguntarían si gracias a eso ya tenían una idea de lo que pasaría de dejar llegar a la inexistencia.
Ese sujeto cuya habilidad principal era absorber dimensiones, involuntariamente había absorbido una pequeña porción de esta. El resultado, quedar consumido para siempre por la inexistencia misma. En ese caso, el ganador terminaría siendo Zaiko.